Marido descubre que su esposa infiel y su amante planearon desalojarlo de la casa. Él se venga silenciosamente. Brian Harkness siempre fue conocido por su actitud ruda. Creciendo en un barrio peligroso de Chicago, se ganó la reputación por su mal genio y su habilidad para mantenerse firme. Mucho antes de unirse a los Marines, pasó muchas tardes demostrando su valía, ganándose el respeto y el temor de quienes lo rodeaban. Sus maestros lo llamaban indomable, e incluso su padre, Bob, un exoficial de la Marina que había servido en Corea, se preguntaba si Brian terminaría en prisión. Mucho antes de que pudiera encontrar alguna semblanza de disciplina. Y, sin embargo, Brian los sorprendió a todos al canalizar esa furia y alistarse en la reserva del Cuerpo de Marines en el momento en que cumplió 18 años. La disciplina lo estabilizó, le dio un propósito, y por primera vez sintió que su ira se transformaba en algo letal, pero controlado. Luego llegó Sandra. Brian conoció a Sandra en la secundaria, y sus padres la aprobaron. Era inteligente, ambiciosa, y estaba preparada para convertirse en asistente legal. Irradiaba confianza, siempre sobresaliendo en lo académico. 3 años después de graduarse, se casaron. Sandra se convirtió en asistente legal, presionando a Brian para que tomara turnos extra en un taller mecánico para mantener su estilo de vida. Con la carrera legal de ella y el sueldo de él en la reserva de la Marina, construyeron una vida estable, pero la tensión bullía bajo la superficie. Ella insistía en que Brian hiciera algo mejor que la reserva de la Marina. Se jactaba en su bufete de abogados, diciendo que iba a ascender socialmente con su matrimonio, que su fornido marine los haría ricos, o al menos, vivirían cómodamente. Sus comentarios sobre los hombres de verdad le dolían, haciendo que Brian se sintiera pequeño. Sin embargo, cuando él la confrontaba, ella lo calmaba con palabras dulces y un encanto seductor, manteniéndolo enganchado. Todo se hizo añicos en marzo de 1967, cuando Brian se ofreció como voluntario para ir a Vietnam. Su padre, un veterano, lo entendió. Sandra, en cambio, estalló en cólera, furiosa por su decisión. Esa noche, se lo echó todo en cara. ¿Vas a dejarme aquí, en este barrio aburrido, mientras te vas a lucirte en Indochina?, espetó ella, con la voz cargada de desdén. ¿Tienes idea de lo que eso le hará a nuestras finanzas? Si vuelves a casa en una caja o hecho pedazos. Estaban en su pequeña sala de estar cuando ella lo dijo. Brian la miraba desde el sofá gastado, con los brazos cruzados. Ahora estaba más grande que nunca, musculoso por el implacable entrenamiento físico, y sin embargo, era ella quien se alzaba sobre él en ese momento. Hice un compromiso, gruñó él. Un compromiso con el Cuerpo de Marines. No puedo simplemente quedarme de brazos cruzados. Es mi deber. Los labios de Sandra se curvaron en una mueca de desprecio. ¿Deber para con quién? ¿Contigo mismo? ¿Con el preciado legado marine de tu padre? No pensaste en mí. Nunca lo haces. Bueno. Bien. Ve a que te disparen si eso es lo que quieres. Simplemente no esperes que ponga mi vida en pausa por ti. Él se enfureció. Sandra, no tienes derecho a hablarme así. Nunca te he engañado, ni una sola vez. Nunca me he quejado de las horas que trabajo para pagar esta casa. No te atrevas a decir que no estoy pensando en nosotros. Ella se acercó, entrecerrando los ojos. Ah, ¿es así? Entonces, ¿por qué nuestra vida no ha mejorado en 3 años? ¿Brian? Apenas conseguimos esa casita, y tú paga como reservista, más el trabajo en el taller. No es que esté acumulando una fortuna. Soy yo la que mantiene esta casa a flote. Yo. Con mi trabajo de asistente legal, mis habilidades de negociación, mi impulso imparable. Brian la fulminó con la mirada. Así que todo se trata de dinero ahora, ¿no? Ella se rió, fría como el hielo. Se trata de progreso.
Me niego a terminar siendo una pobre don nadie. Aferrándome a tus faldones que no llevan a ninguna parte. Brian, con el corazón martilleándole, le dijo la fecha en que se iría. Ella lloró esa noche, sí, pero a la mañana siguiente. Sus lágrimas se convirtieron de nuevo en una ira gélida. Mientras él empacaba su petate, ella espetó. Más te vale no volver en una silla de ruedas. No tengo ningún interés en andar empujando a un lisiado. Su ira estalló. Sandra, ten un poco de humanidad. ¿Humanidad? Mira quién me da lecciones de humanidad, se burló ella. Yéndote a una guerra que la mitad del país odia. No te sorprendas si encuentro a alguien nuevo. Mientras estás por allá jugando al héroe. Casi rugió de furia, pero se mordió la lengua. Se despidieron en malos términos, aunque la noche antes de irse, ella le agarró su hombría. Esto es mío, dijo venenosamente. No te atrevas a dejar que ninguna mujer vietnamita se le acerque. Nadie más que tú, prometió él, aunque la amargura en su voz era evidente. La tensión entre ellos se disparó, su última intimidad fue más una batalla que un acto de amor. Poco antes de embarcarse, Brian actualizó su testamento. Inquieto por la idea de que Sandra pudiera quedarse con todo si él moría. Pero tampoco queriendo dejarla en la miseria. Organizó una asignación para la hipoteca y los servicios públicos. Asegurándose de que ella no tuviera excusa para quejarse de las facturas mientras él estuviera fuera. Luego partió hacia Vietnam, llevando un nuevo tatuaje en el pecho, muerte antes que deshonor. Vietnam fue peor de lo que Brian imaginaba, un calor abrasador, mosquitos implacables. Y el hedor del miedo mezclado con la pólvora. Como mecánico y líder de un equipo de fuego, se enfrentó a pruebas constantes. Al principio, los marines en servicio activo lo despreciaban por ser un reservista. Pero su feroz determinación en combate les ganó el respeto. Lo llamaban Pitbull por la intensidad con la que apretaba la mandíbula en la batalla. Mientras otros buscaban escape en bares y burdeles. Brian permaneció leal a Sandra a pesar de su lengua afilada. Sus compañeros se burlaban de él, especialmente Archer, quien bromeaba. Seguro que alguien se está acostando con tu esposa en casa. La idea lo atormentaba. Le escribía a Sandra fielmente, pero sus respuestas disminuyeron de quincenales a cada 6 semanas. Sus padres le enviaban más cartas que ella. Las fotos que ella le mandaba, de ella en un ajustado traje de baño en la playa. Le hacían preguntarse quién estaba detrás de la cámara. La duda lo carcomía. Pasó la Navidad sin ninguna tarjeta de Sandra, solo una nota de sus padres. Reprimió la amargura. Concéntrate, o mueres. Luego llegó enero de 1968, cerca de Da Nang. Los rumores de un asalto por el Tet, Año Nuevo Lunar, resultaron ser ciertos. El Vietcong pululaba, y el suelo temblaba bajo sus pisadas. El escuadrón de Brian fue inmovilizado. Archer y otros 3 cayeron en la primera oleada, gritando. Brian respondió al fuego. Una bala le atravesó la pierna, otra le abrió una herida en la mejilla hasta el hueso. La metralla casi le seccionó la oreja, pero él se negó a caer. Reagrupando a su equipo hasta que llegaron los refuerzos justo a tiempo para mantener la línea. Cuando los helicópteros de evacuación médica finalmente aterrizaron, Brian estaba casi delirando por el dolor y la pérdida de sangre. Mientras lo subían, miró los cuerpos de Archer y los demás, su imagen lo atormentaba. Mientras el helicóptero se elevaba, se preguntó si no habría sido mejor morir allí que enfrentar lo desconocido en casa. Se despertó en un hospital militar en San Francisco. Los médicos le dijeron que le habían salvado la pierna, aunque nunca volvería a ser la misma. Un vendaje le cubría la oreja, dejando un muñón retorcido. La bala que le rozó la mejilla requirió suturas extensas. Estaba estable, dijeron, pero se enfrentaría a meses de terapia. No estuvo solo por mucho tiempo. Sus padres aparecieron, con lágrimas en los ojos, pero Sandra brillaba por su ausencia. Bob, su padre, intentó aligerar el ambiente. Maldita sea,
Hijo, dijo con una sonrisa forzada. Pensé que te había enseñado a agacharte. Brian logró esbozar una sonrisa torcida. Supongo que se me olvidó. Su madre le dio una palmadita en el brazo. Estamos muy orgullosos, Brian. Lamentamos que te hayas herido. Pero estamos agradecidos de que estés vivo. La mirada de Brian se dirigió al pasillo, esperando a Sandra en cualquier momento. Ella no llegó. ¿Dónde está?, preguntó, con la voz más dura de lo que pretendía. Sus padres intercambiaron miradas sombrías. Bob exhaló lentamente. Brian, no lo sabemos. ¿Ella? Bueno. No ha estado por aquí. No ha respondido a las llamadas telefónicas. Y solo la vimos una vez hace un par de meses, despidiéndose de un tipo en un Corvette. Brian sintió un escalofrío. Un Corvette azul. Bob asintió. Sí. Un socio menor de su firma. Creo. Vi a Sandra en la puerta en bata. Le saludó con la mano y no me dijo mucho. Desde entonces. He estado revisando la casa. Es un desastre. Avisos de facturas impagadas, comida podrida. No. De todo. El rostro de Brian, medio vendado, ardía de ira. Hijo de... Cuidado, intervino su madre. Necesitas tus fuerzas para recuperarte. Pero Bob continuó. También descubrimos que está vaciando tus cuentas. Los extractos bancarios muestran grandes retiros. En efectivo. Cubrí algunos servicios para que no cortaran la luz. Lo siento. Hijo. Brian cerró los ojos, la rabia retorciéndose en su interior. Recordó las advertencias de Archer. Probablemente Jody esté en tu casa ahora mismo, había bromeado Archer. Pero no era una broma. Una tormenta se gestaba en la mente de Brian, amenazando con devorarlo. No perdió tiempo en contactar a un oficial legal de la Marina. Se redactaron los papeles para un poder notarial, dando a Bob y a la madre de Brian la capacidad de congelar las cuentas, eliminar el nombre de Sandra, y salvar lo que pudieran. Su padre se ofreció a contratar a un investigador privado, George Williams, un policía retirado. Brian aceptó. Hazlo, dijo. Quiero la verdad. Toda. Al día siguiente, Bob llamó con noticias sombrías. Sandra ha estado llevándose casi toda tu paga. Está viviendo Dios sabe dónde con ese tal Svagman. Brian siseó, Svagman. Sí, ese es el nombre del bastardo. También dejó la casa hecha un desastre, continuó Bob. La cama. Manchada y asquerosa. Creo que la está usando con él. Quémala, dijo Brian fríamente. Quema todas las sábanas. No quiero ni un rastro de su suciedad en nada que sea mío. Su madre intentó consolarlo. Arreglaremos esto, Brian. Pero él solo podía ver rojo. Lo único que lo mantenía firme era el recuerdo de sus camaradas caídos, cuyos fantasmas lo visitaban por la noche en sueños febriles, acusándolo de haber sobrevivido mientras ellos perecían. Pasaron 2 semanas. El hospital le concedió una medalla del corazón púrpura a Brian. Y un oficial de la Marina lo nominó para una estrella de plata por su valor cerca de Danann. Pero el orgullo se le escapaba. Su mente estaba consumida por la traición de Sandra, las pesadillas atormentaban su sueño. Al darle el alta, los médicos le advirtieron que podría tardar 1 año en caminar normalmente. Le dieron un bastón y lo despidieron con forzados buenos deseos. El teniente coronel Arvin Johnson celebró una breve ceremonia, prendiendo la estrella de plata en el uniforme de Brian, llamándolo inquebrantablemente valiente. Sus padres lloraron de orgullo. Brian no sintió nada. Regresaba a una vida destrozada. En el aeropuerto, los manifestantes lo abuchearon, pero sus padres los ignoraron. De vuelta en casa, Brian entró cojeando en una casa que apestaba a basura.
Un año atrás, había simbolizado un futuro con Sandra. Ahora, era una tumba de promesas rotas. Su madre había intentado limpiar, pero el daño ya estaba hecho. Basura por todas partes, platos pudriéndose, perfume rancio mezclado con podredumbre. Sandra se había llevado la mayoría de sus pertenencias, dejando solo algunos vestidos olvidados. El álbum de bodas yacía sobre la mesa, con las fotos arrancadas. En la basura del baño, encontró sus anillos de boda. La rabia lo invadió, cegándolo. Quería destruir algo, cualquier cosa. En lugar de eso, se obligó a respirar. Entonces sus ojos se posaron en su cuchillo Bowie de Vietnam. Su funda llevaba la inscripción Marche ou creve, marcha o muere. Nunca había salido de su petate, como si le perteneciera. Esa noche, durmió en la habitación de invitados, después de haber tirado el colchón contaminado. Por la mañana, llamó a George, el amigo de su padre, y a un abogado, Mike McGregor. Era hora de terminar con esto. Llegaron y encontraron a Brian caminando de un lado a otro con un bastón, con los nudillos blancos sobre el mango. George colocó una grabadora de carrete sobre la mesa. He estado siguiendo a Sandra y a esa escoria, Eric Svagman, durante semanas, dijo. Espera a oír esto. Cuando la cinta comenzó, el ruido de fondo de un restaurante de carnes zumbaba bajo la conversación. Entonces, Sandra, ¿has pensado en mi propuesta?, se oyó la voz engreída de Svagman. No estoy segura de poder hacerle eso a Brian, respondió Sandra, con un dejo de vacilación. Sí, lo engañé. Y ahora estoy embarazada. ¿Pero decirle a Brian que lo críe mientras yo sigo acostándome contigo? Eso es demasiado. No seas ingenua, se burló Svagman. Es un idiota crédulo que te adora. Podemos amenazarlo con el divorcio, la pensión alimenticia, la manutención de los hijos. Es solo un soldado raso de la marina, no es gran cosa. Además, si no acepta, podemos arreglarlo de otra manera. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sandra. Las casas se incendian, dijo Svagman en voz baja. Los frenos fallan, a la gente la asaltan. Podría ser un accidente, ya sabes. La voz de Sandra tembló. ¿Acabarías con él? Baja la voz, nena, gruñó él. Solo si no coopera. El hombre es un idiota por ir a Vietnam en primer lugar. Probablemente cederá. Si presionamos bien. No olvides que vaciaste sus cuentas. Está en la quiebra. Hará cualquier cosa para recuperarte. Sandra suspiró. Supongo. Quiero decir, nunca ha sido rico. Y ya es hora de que tenga una pareja que pueda darme una vida mejor. Las manos de Brian temblaban. La cinta terminó. El abogado Mike McGregor se recostó en su silla. Eso es conspiración, posiblemente intento de asesinato, robo. Lo que se te ocurra, dijo. El rostro de Brian se endureció. Quiere que críe a su hijo bastardo mientras ella se acuesta con él en mi cama. Se pone peor, dijo George, rebobinando la cinta y reproduciendo otro fragmento. ¿Qué clase de hombre deja a su esposa por una guerra?, se rió Eric. Sandra rió, un sonido áspero. Un tonto. Si se hubiera quedado, quizás yo le habría sido leal. Pero esto es mucho más interesante. Eric. Brian es demasiado anticuado, demasiado pobre. Con tu impulso, podemos hacer mucho dinero. Absolutamente, dijo Eric. De todos modos, si se interpone en nuestro camino, lo eliminaremos. El bufete nos cubrirá. Me adoran. Y con tus conocimientos legales, podemos manejar cualquier accidente. George apagó la grabadora, con una furia fría en los ojos. Creen que nadie puede tocarlos. Brian apretó la mandíbula con tanta fuerza que le palpitó la mejilla. Se obligó a hablar. Mike. Quiero todo lo que pueda conseguir en el divorcio. La casa es mía.
Ella no va a ver ni un céntimo. Mike asintió. Ya está presentado. También estamos demandando a Svagman por enajenación de afecto. Y el fiscal del distrito podría presentar cargos penales. En cuanto a Sandra, la estamos acusando de adulterio y abandono. Además, estamos congelando tus cuentas y eliminando su nombre. No puede volver a tocar tu dinero. George respiró hondo. Brian. Cuídate las espaldas. Mencionaron manipular tus frenos o quemar la casa. Tengo amigos en la policía que estarán atentos. Pero aún así, mantén las puertas cerradas. Cuida tu retaguardia. Brian miró el cuchillo Bowie sobre la mesa. Créeme, no voy a dejar que me tomen por sorpresa. Más tarde ese día, sonó el teléfono de Brian. La voz de Sandra lo arañó a través del auricular. ¿Brian? ¿Has vuelto? Sí, gruñó él. Sorpresa. Ella intentó adoptar un tono tierno. Estaba esperando a que llamaras. Quería explicar. Déjate de tonterías, espetó él. Se lo de Svagman, el embarazo. El dinero que robaste. Sé que planeas chantajearme para que críe a su hijo. Lo siento, susurró ella, y luego su voz se agudizó. Espera, ¿quién te dijo eso? Lo oí de la boca del caballo. O del burro, en este caso, dijo él gélidamente. Lo tengo grabado, Sandra. Tú y Eric discutiendo cómo acabar conmigo. Ella inspiró bruscamente. Tú. No puedes probar nada en un tribunal. Solo eran palabras. Mira. Seamos razonables. Podemos arreglar esto. ¿Crees que voy a arreglar, compartirte con él? Ladró Brian. ¿Estás loca? Solías amarme, ronroneó ella. Y yo te amaba. Pero te fuiste a esa estúpida guerra. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Esperar como una ama de casa solitaria? Mi vida no es una postal de los años 50. Brian. Tengo necesidades. El río amargamente, un sonido teñido de odio real. ¿Necesidades que incluyen vaciar mis cuentas? Necesidades que incluyen liarte con una comadreja. ¿Qué está conspirando para matarme? Su arrogancia crepitó a través del teléfono. No finjas que eres inocente. Tú también eres un asesino. Brian. ¿No matan gente los marines? No intentes hacerte el santo. Los nudillos de Brian se pusieron blancos alrededor del auricular. Luché por mi país. Tú me jodiste por codicia. Ella hizo una pausa, y luego espetó. No eres lo suficientemente hombre para entenderlo. Eric es poderoso. Rico. Algo que tú nunca serás. Él es todo lo que tú no lograste ser. Antes de que Brian pudiera desatar un torrente de maldiciones, la voz de Eric interrumpió, gritando. Cuélgale, Sandra. No vale nada. Brian sonrió sombríamente. Mejor que ambos consigáis un abogado y os cuidéis las espaldas. Porque voy a por todo lo que tenéis. Eric se rió. Puedes intentarlo, soldadito. Te enterraré vivo, ¿me oyes? Estás acabado. La línea se cortó. Brian se quedó allí, con la respiración entrecortada. Eventualmente, la presencia de Amelia en su vida lo cambiaría todo, pero en ese momento, todo lo que podía ver era venganza. Esa noche, Brian, furioso, cojeó hasta su vieja camioneta, ignorando el dolor en su pierna. Decidió conducir hasta un bar llamado The Watering Hole, un lugar que solía frecuentar. Sin embargo, el vecindario se había deteriorado. Callejones oscuros, siluetas sospechosas, luces de neón parpadeando ominosamente afuera. Aparcó y entró. El hedor a humo de cigarrillo, cerveza derramada y sudor rancio lo asaltó. Los viejos rostros que una vez reconoció habían desaparecido.
reemplazados por tipos rudos que vestían los colores de las pandillas. Se sentó en la barra en silencio, bebiendo una cerveza. Su ira martilleaba dentro de su cráneo, pero intentó ahogarla con alcohol. De repente, oyó un grito ahogado desde fuera. Con el corazón palpitante, corrió a un callejón lateral, olvidando el bastón. Allí, 5 o 6 hombres rodeaban a una joven, algunos blandiendo cuchillos. Estaba atrapada contra una pared mugrienta, con lágrimas surcando su rostro. «¡Ayuda!», jadeó. La furia de Brian estalló, combinada con un ápice de instinto protector que le quedaba de la guerra. Sacó el cuchillo Bowie de debajo de su chaqueta. «Dejadla en paz», rugió. Uno de los hombres se giró, con los ojos entrecerrados. «Apártate, viejo soldado, o te haré pedazos». Brian avanzó, dejando que el soldado en él tomara el control. El matón se abalanzó. Brian lo esquivó, le cortó la muñeca al hombre, haciendo que la navaja automática cayera al suelo. Los otros avanzaron, pero un par, al ver el rostro medio cicatrizado y los ojos salvajes de Brian, retrocedieron. Quedaban 2, blandiendo armas. Brian bloqueó un golpe, abriéndole el antebrazo a un hombre. Otro lo golpeó por detrás con un trozo de madera. Brian se tambaleó, pero se giró, clavando el codo en el estómago del atacante. Las sirenas de la policía sonaron justo cuando los hombres se dispersaron. La mujer se derrumbó, sollozando. Brian sintió que la sangre le corría por la cara, sus suturas se habían reabierto. La policía llegó a tiempo para esposar a un par de los pandilleros heridos. Un oficial reconoció a Brian. «Por el amor de Dios, Harkness. ¿No te advirtió George sobre esta zona?». Brian se encogió de hombros, jadeando. «Me he enfrentado a cosas peores». La mujer, temblando, le agradeció repetidamente. «Soy Amelia. Me salvaste la vida». Miró sus heridas, con los ojos llenos de preocupación. «Estás sangrando». Él se encogió de hombros de nuevo, intentando restarle importancia. «He tenido heridas peores». Cuando llegó la ambulancia, los paramédicos vendaron las suturas reabiertas de Brian. La policía lo dejó ir con la advertencia de que se mantuviera alejado de los problemas. Amelia, todavía temblando, dijo que no tenía a dónde ir. Había estado viviendo en su coche después de huir de un novio abusivo. «Vamos», dijo Brian en voz baja. «Tengo una habitación de sobra, si no te importa el desorden». Ella lo miró, insegura. «Yo. No puedo ser una molestia». Él insistió. Algo en sus ojos, la inocencia, quizás, atravesó su rabia. Estaba vulnerable, sola, y lo miraba de una manera que nadie lo había hecho en mucho tiempo. Con gratitud genuina, no con cálculo. Le dio las llaves de su camioneta a los policías para que la llevaran a casa. Mientras Amelia lo guiaba a su viejo y maltrecho Dodge Dart. En el trayecto, ella preguntó tímidamente. «¿Estuviste en Vietnam? Te vi en las noticias. Te dieron una estrella de plata». «Sí», murmuró él. «No me lo recuerdes». No dijo nada sobre Sandra. Estaba demasiado dolido, demasiado avergonzado. Su mente bullía con todo lo que había perdido, pero sintió que algo se agitaba. Quizás salvar a Amelia era una señal de que no había perdido todo el sentido del honor. Amelia rápidamente se convirtió en parte de la vida de Brian. Ayudaba a limpiar, cocinaba comidas sencillas y compartía su pasado. Una vez secretaria, ahora dejada en la indigencia por la tragedia, sin embargo, Brian no veía arrogancia ni motivos ocultos. En cuestión de días, ella estaba trabajando en su camioneta con facilidad. Limpiándose la grasa de la mejilla, dijo, «Deberíamos cambiar estas bujías». A diferencia de Sandra, que se había burlado de su oficio, Amelia lo aceptaba. Entonces llegó la llamada de Mike McGregor. La audiencia de su divorcio estaba fijada, y los cargos penales se cernían sobre Sandra y Svagman. «Usa tu uniforme de gala», aconsejó Mike.
Queremos que parezcas el héroe de la Marina. A pesar de su ira, Brian se preguntó, ¿realmente Sandra había planeado su asesinato? Las pruebas decían que sí, pero todavía recordaba a la chica que una vez amó. Limpió su uniforme, pulió sus medallas. «Te ves increíble», susurró Amelia, tocando su águila, globo y ancla. Él forzó una sonrisa. «Aún así, estoy a punto de enfrentarme a mi esposa traidora». Ella trazó su cicatriz. «La tonta es ella. Pronto serás libre». Él la acercó. «Gracias por estar aquí». Ella se encontró con su mirada, con los ojos llenos de emoción. «Me salvaste la vida. Te lo debo todo». Él apoyó su frente contra la de ella. «Solo quédate. Es todo lo que quiero». Por fin, llegó la fecha del juicio. Brian, rígido en su uniforme de gala, llegó con Amelia a su lado. Se movía lentamente, apoyándose en su bastón, pero el uniforme le daba una presencia imponente. 14 marines de su unidad de reserva lo flanqueaban, incluyendo al teniente coronel Johnson y al sargento mayor Roberts, para mostrar su apoyo. Los padres de Brian estaban detrás de él, rebosantes de un orgullo severo. Al otro lado del pasillo, Sandra entró pavoneándose, con un vestido ajustado que mostraba su vientre de embarazada, acompañada por Eric Svagman con un traje caro. Los ojos de Sandra se abrieron de par en par al ver el rostro maltratado de Brian y su oreja a medio cortar, en marcado contraste con el pulcro uniforme. Le susurró algo a Eric, quien se rió disimuladamente. Brian se acomodó en su asiento junto a Mike McGregor, quien estaba ocupado organizando documentos legales. El mazo sonó, y el juez, un hombre de pelo cano y ojos agudos, pidió a todos que se levantaran y luego se sentaran. El proceso comenzó. Mike expuso sistemáticamente las pruebas, el abandono de Sandra, el vaciado de las cuentas, la confesión grabada de un posible asesinato, el papel de Eric en la corrupción del matrimonio. Las cejas del juez se alzaron repetidamente. Cuando llegó el turno de Sandra, montó una actuación. «Señoría», dijo, con la voz teñida de un falso remordimiento. «Nunca quise herir a Brian. Pero me dejó en una situación financiera desesperada. Mi trabajo solo no podía cubrirlo todo. Eric simplemente me ayudó». Mike resopló, lo suficientemente alto para que el juez lo oyera. El juez fulminó a Sandra con la mirada. «Señor Harkness». «No por mucho tiempo», interrumpió Mike. «Buscamos un divorcio rápido». Sandra le lanzó una mirada venenosa. «Estaba sola, señoría. Él se fue a luchar en una guerra controvertida. Y me sentí abandonada. Eric me ofreció consuelo y seguridad. Este bebé». Puso una mano protectora sobre su vientre. «Al principio supuse que era de Brian. Solo descubrí más tarde que era de Eric. Yo. Lo siento mucho». Brian apretó los dientes, recordando el tono burlón de su llamada telefónica. Su disculpa ahora sonaba fingida. El juez preguntó sobre la conversación grabada. El abogado de Sandra intentó objetar, pero Mike insistió en que era legal, ya que la grabación tuvo lugar en un lugar público donde no se esperaba privacidad. La cinta se reprodujo en la sala del tribunal. Hubo murmullos de asombro entre el público mientras las tranquilas palabras de Eric sobre accidentes y las referencias de Sandra a vaciar las cuentas bancarias de Brian llenaban el aire. Sandra mantuvo la vista baja, con las mejillas ardiendo. El rostro de Eric se crispó de furia. «Señoría, eso era una conversación privada», espetó Eric. El juez golpeó su mazo. «Silencio, señor Svagman. Considerando la naturaleza de estas declaraciones, no me inclino a ser comprensivo». Eric se levantó, gritando. «Todo esto es basura. Es solo un soldado raso que cree que puede entrar aquí con un uniforme y sentarse». El juez gruñó: «Si vuelve a hablar fuera de turno, lo declararé en desacato».
Cuando el juez emitió su veredicto, fue devastadoramente unilateral. Le concedió a Brian un divorcio inmediato por adulterio y abandono. Se ordenó a Sandra que devolviera la mitad de los fondos robados, $100, en un plazo de 6 meses. Solo conservaría sus posesiones personales. Sin pensión alimenticia. Sin manutención por parte de Brian. El juez también mencionó que la oficina del fiscal del distrito probablemente presentaría cargos contra Sandra y Eric por conspiración. Aunque eso era un asunto aparte del tribunal de familia. Finalmente, Eric se puso de pie, con el rostro contraído. Se abalanzó sobre Brian, haciendo que una silla raspara el suelo. «Bastardo, te voy a romper». Pero 2 alguaciles lo derribaron al suelo, esposándolo. Sandra se quedó atrás, con el horror en los ojos. Intentó hablar con Brian, pero Amelia se interpuso entre ellos, con los ojos llameantes. «No te atrevas», siseó Amelia. «Perdiste el derecho a hablar con él en el segundo en que conspiraste para matarlo». La compostura de Sandra flaqueó. «Yo. Nunca lo habría hecho». Estaba confundida. Brian habló, con voz baja. «Me dejaste pudriéndome en un hospital, embarazada del hijo de otro hombre. Y te llevaste cada céntimo que tenía. Tomaste tus decisiones, Sandra. Vive con ellas». En las semanas siguientes, el escándalo se extendió. Eric perdió su puesto en el bufete de abogados. Fue inhabilitado después de que una investigación revelara múltiples violaciones éticas. Y se enfrentó a una demanda civil por parte de Brian. Sandra apenas conservó su trabajo de asistente legal. Debido a su avanzado embarazo y una prórroga por lástima del socio principal del bufete. Pero los rumores susurraban que podría ser despedida después del bebé. El bebé, desgarradoramente, nunca llegó a nacer. Sandra tuvo un aborto espontáneo bajo el estrés y se enteró de que no podría volver a concebir. Sin embargo, la sed de venganza de Brian solo había crecido. Las conversaciones grabadas confirmaban las palabras de Eric sobre el asesinato. Incluso si el fiscal no tenía suficiente para encerrarlo. Brian se negaba a dejar que se saliera con la suya. Pensamientos oscuros lo acosaban por la noche. A veces soñaba con acercarse sigilosamente a Eric por detrás con el cuchillo Bowie. Oyendo sus súplicas, o preparando un pequeño accidente con el lujoso Corvette del hombre. El viejo Brian habría dudado, pero la nueva versión retorcida. La moldeada por la guerra y la traición, jugueteaba con la idea. Mike McGregor y George Williams le advirtieron. «Deja que la ley se encargue», decían. Pero el padre de Brian, Bob, le confió en privado: «No te culpo si manejas las cosas a tu manera. Solo ten cuidado». Amelia sintió el odio turbulento en Brian. Intentó calmarlo. «No dejes que esta ira se apodere de ti», le susurró una noche. Con los brazos alrededor de su cuello mientras él se sentaba en un sillón reclinable. «Has pasado por la guerra, la traición, todo. Consuélate con lo que tenemos aquí». Brian exhaló. «Lo estoy intentando». Pero unos días después, Eric fue asaltado fuera de un bar por hombres enmascarados. Fue golpeado salvajemente, dejándole lesiones duraderas y un cartel prendido en su chaqueta que decía, Semper Fi. Cuando Brian escuchó la noticia, una fría satisfacción parpadeó en sus ojos. Le dijo a Amelia: «Estuve aquí toda la noche contigo, ¿verdad?». Ella lo miró, con el corazón palpitante, insegura. Eric pasó semanas recuperándose, sobresaltándose ante las sombras. Su dinero se agotó luchando contra demandas y pagando sobornos. Intentó apelar la inhabilitación, perdió. Y finalmente se enredó en honorarios legales que se tragaron la mayor parte de sus activos. Se rumoreaba que vivía en un motel destartalado. Luego, unas semanas más tarde, fue encontrado ahorcado en un almacén. La policía lo dictaminó como un suicidio. Varios insistieron en que no había signos de juego sucio. Otros susurraron que el ángulo de la cuerda parecía sospechoso. Pero el asunto pronto se enfrió.
Cuando la noticia llegó a Brian, se quedó en silencio por un momento, y luego se burló. Buen viaje. Sintió un extraño vacío, como si un capítulo hubiera terminado pero no dejara triunfo. Solo más fantasmas. El colapso de Sandra fue más prolongado. Rechazada en el trabajo, acosada por la culpa, vivía sola en un diminuto apartamento. Una vez intentó rogar el perdón de Brian, llamándolo a horas extrañas. Él respondió tarde una noche, con la voz adormilada. ¿Sandra? Una risa amarga. Veo que todavía recuerdas mi nombre. Él se tensó. ¿Qué quieres? Ella estaba borracha, arrastrando las palabras. Lo perdí todo, Brian. El bebé. Mis perspectivas de trabajo. Eric se ha ido. Me dicen en la firma que podrían despedirme pronto. Solo quería pedir perdón. Su mandíbula se tensó. Un poco tarde para eso. Siempre fuiste tan dramático, se burló ella, y luego el veneno de su voz se desvaneció. Yo te quise una vez, Brian. ¿No es así? Él no dijo nada, las lágrimas le quemaban los ojos. Entonces Amelia entró en la habitación, llevando una de sus viejas camisetas. Y le puso una mano en el hombro. Él colgó sin decir palabra. El teléfono volvió a sonar, pero lo ignoraron. Poco después, Sandra murió en un repentino accidente de coche. La policía sospechó que se quedó dormida al volante. Brian se sintió entumecido. En su funeral, al que asistió con Amelia y sus padres por un sentido de respeto final al pasado. En el ataúd, Sandra parecía pequeña, la arrogancia desaparecida de sus pálidos rasgos. Brian pensó que podría sentir algún tipo de triunfo, pero todo lo que sintió fue vacío. La vida de Brian finalmente encontró estabilidad. Las demandas terminaron, otorgándole una indemnización significativa. Wilkins lo recibió de nuevo en el taller, le duplicó el sueldo y, más tarde, en 1980, le dejó todo el negocio. Amelia cumplió su promesa, convirtiéndose en una parte permanente de su vida. Un mes después de su divorcio, le propuso matrimonio. Ella aceptó, con los ojos brillantes. Su boda fue un orgulloso evento marine, con ceremonia de sables incluida. Con el tiempo, sus pesadillas de Vietnam y Sandra se desvanecieron. Permaneció en las reservas, ascendiendo a sargento mayor de artillería antes de retirarse en 1992. Él y Amelia tuvieron 2 hijos que crecieron trabajando en el taller, que prosperó bajo el liderazgo de Brian. Sin embargo, en las noches tranquilas, los fantasmas persistían. Sentado en su porche con un whisky en la mano, miraba su cuchillo Bowie, los recuerdos destellando. Da Nang, la paliza en el callejón, la traición de Sandra, las amenazas de Eric. Había ganado, pero no sin sangre. Amelia lo abrazaba, susurrando, «Te quiero. Estás a salvo». Brian asentía, girando el cuchillo en sus manos. «Sí», murmuraba. «Lo estoy». Para 2008, Brian y Amelia decidieron retirarse del taller, pasándolo a sus hijos. Su vida encontró una nueva y serena normalidad. Un día, mientras paseaban por delante de un estudio de tatuajes, Brian se detuvo. Mirando un gran boceto en el escaparate, un intrincado diseño de una rosa. «Pensando en hacerte más tinta», bromeó Amelia. «Ya tienes ese, muerte antes que deshonor, en el pecho». Él la miró un momento, y luego entró. Ella lo siguió, confundida. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. Él se quitó la camisa, revelando cicatrices, una oreja maltrecha, la vieja tinta del USMC. «Quiero tu nombre sobre mi corazón», dijo. «Quiero que el mundo sepa que eres la mujer que me salvó de la autodestrucción. Que me dio esperanza cuando todo lo demás era traición». Las lágrimas brotaron en los ojos de ella. «Brian, no tienes que». «SHH», murmuró él. «Quiero esto». La tatuadora, una joven cubierta de tinta de colores, miró las cicatrices de Brian y se detuvo.
Seguro del dolor, abuelo, bromeó. Esa es una zona sensible. Él asintió con firmeza. El dolor no es nada nuevo. Mientras la aguja zumbaba, Brian apretó los dientes, los recuerdos destellando. Disparos en la selva, la traición de Sandra, las amenazas de Eric, la tranquila fortaleza de Amelia. Soportó el escozor. Un recordatorio de lo lejos que había llegado y de lo mucho que había perdido en su búsqueda de venganza. Había sobrevivido a la guerra y al desamor. Solo para ser salvado por una mujer que vio su valía cuando él no podía. Una hora más tarde, la artista limpió la sangre, revelando el nombre de Amelia en letras llamativas. Los ojos de Brian ardieron mientras trazaba la tinta. Las propias lágrimas de Amelia reflejaban las suyas. Esto era más que un tatuaje, era un voto, un amor que nunca pensó posible después de Sandra. Al salir de la tienda, sintió el peso de su pasado, pero también una liberación silenciosa. Había luchado con puños, balas y venganza. Ahora, por fin, podía descansar con la mujer que le había mostrado que incluso después de las peores traiciones, el amor todavía podía abrirse paso.